Invócalo, llámalo, clámale, búscale en oración día a día, amado. Establece un horario, amado, que esté de acuerdo, amado, a tu realidad. A lo mejor a la hora que yo busque a Dios, usted no puede buscarlo a esa hora. Pues establécete un horario que tú sabes que puedes lograr, amado. Establece cita con Dios. Establece una cita para pasar tiempo con el Espíritu Santo, amado. Hazlo, organízate, se puede, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y vamos a estar leyendo en Santiago 4:8. Leemos la palabra del Señor que se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así, Santiago 4:8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Gloria a Dios. Y el tema de la reflexión de esta palabra es buscando a Dios. Amado, vemos que en su palabra, en la palabra del Señor, vemos que Dios promete que todo aquel que deja su propio camino para seguir las pisadas del Maestro, o sea, del seguir el camino del Señor, Dios promete, amado, de estar con nosotros. Vuelvo y repito. Dios promete que todo aquel que deja su propio camino para seguir las pisadas del Maestro, o sea, de seguir el camino del Señor Jesús, la palabra dice que Dios promete que va a estar contigo. Gloria a Dios. Pero es el verdadero camino. No es tu propio camino, es el verdadero camino. Y predicador, ¿y cuál es ese camino? Ese camino a seguir, ese camino, ese puente para llegar al cielo, ese puente para llegar al Padre, ese camino verdadero es Cristo Jesús. Jesús es el camino, la verdad y la vida. No hay otro camino, no hay otro puente. Ese camino, ese puente es Jesús, el Hijo de Dios. Y cuando el ser humano decide seguir las pisadas del Maestro y que dice, ya yo no voy a seguir este camino, ese camino que te lleva a muerte, ese camino que te lleva a la muerte espiritual, ese camino, amado, que tú sabes que no vas bien, amado. Cuando una persona decide, no, ya yo me cansé de esta vida, y decide seguir el camino del Maestro, el verdadero camino, el de Jesús. El que decide hacer eso, la palabra dice que Dios promete que va a estar contigo hasta el fin. Y no solamente que Dios va a estar contigo, sino que Jesús, el Maestro, el cual si una persona decide seguirlo, Jesús dice que va a estar preparando morada para ti, amado. ¿Qué dice la palabra? En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no me fuere, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. O sea que cuando decidimos seguir al Maestro, a Cristo, Él es ese puente para llegar a esa morada, amado. Para llegar a ese lugar, para estar ahí con Dios, para poder llegar al Padre, amado. Es Cristo Jesús. No hay otro camino, amado. No hay otro camino a seguir. No es Buda, no hay ningún otro camino. No es Confucio, no. El único camino a seguir es Cristo, amado. El único camino a seguir es Cristo Jesús. Él dice la palabra en Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Ahora bien, y el tema que estamos hablando de la reflexión de la palabra de hoy es buscando a Dios. Ahora bien, seguir las pisadas de Jesús implica guardar su palabra. Y guardar la palabra es obedecer su palabra. Seguir las pisadas de Jesús implica tener una comunión con Él. Y esa comunión, ¿cómo la vamos a tener? A través de su Espíritu Santo. Y es la promesa. Vamos a tener esa comunión con Jesús a través de la promesa que Él envió para que estuviera con nosotros. Y ese es el Espíritu Santo, el que está aquí, amado, con la iglesia. Es su Espíritu Santo. Y seguir las pisadas, ser discípulo de Jesús, implica tener una comunión con el Espíritu Santo, amado. ¿Qué dice la palabra?
si me amáis, guardad mis mandamientos, dijo Jesús. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. Y ese es el Espíritu Santo de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Y el tema del mensaje es buscando a Dios. Buscando a Dios. Pero ¿qué tiene que ver eso con todo lo que lo has dicho? Porque buscamos a Dios. ¿Cómo podemos acercarnos al Padre? Es a través de su Hijo Jesús. No hay otro medio, amado. Es a través de Cristo, amado. Gloria a Dios, aleluya. Oh, Espíritu Santo de Dios. Y el texto que leímos como base para este mensaje en Santiago 4:8. Vamos a hacer notorio, ¿verdad? En la primera oración del versículo que dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Este versículo de Santiago 4:8 se encuentra en las epístolas generales, en las llamadas cartas generales, que fue dirigida a la iglesia. Y no solamente a la iglesia de ese tiempo, sino a nosotros como iglesia en la actualidad. Y vemos que al principio de este versículo de Santiago 4:8 dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Y esto es una carta que fue dirigida a cristianos. O sea que esto quiere decir, esto significa que habían cristianos en ese tiempo que decían que eran cristianos, pero que estaban lejos de Dios. ¿Por qué? ¿Y por qué dice eso, predicador? Bueno, ¿por qué el versículo dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros? Es que había una problemática, había un problema. Y eran que habían personas que se congregaban y que decían que eran cristianos, pero estaban lejos de Dios. Esos son lo que la palabra dice: de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Y ese problema que hubo, que enviaron esa carta diciendo todas estas cosas, como también dice el versículo, los de doble ánimo, arréglense y todas estas cosas. Esa problemática existe hoy en día en la iglesia actualmente, amado. Personas que van a la iglesia, personas que se congregan, amado, que no se faltan un culto, pero su corazón está lejos de Dios, que están lejos de Dios. Ese problema que hubo también existe actualmente. Personas que vienen a la iglesia, pero están lejos de Dios. Gloria a Dios. Y estos son, como les dije, lo que dice en Mateo 15. Este pueblo de labios me honra, pero sus corazones están lejos de mí. Y estos son estos cristianos que van a la iglesia, pero que están lejos, sus corazones están lejos de Dios. Son los que no tienen, son los que su fe, amado, no tiene acción. Que no tienen obras en sí. Por eso su fe es muerta. Y ellos también están muertos espiritualmente, amado. Como acabo de decir, son los que no faltan un culto, pero que no tienen una relación con Dios, no tienen una amistad con Dios, amado. Que no oran y mucho menos se alimentan del pan, que es la palabra de Dios. No leen, amado, en sus hogares. Estos son como nubes sin agua. Estos son como plantas sin frutos, amado. Estos son como vasijas sin aceite, amado, que no tienen el fuego de Dios en su vida. Son como celulares sin carga. Son como estructuras vacías, como una escuela sin estudiantes, amado. Así son, amado. ¿Ve que no tiene sentido una escuela sin estudiantes? Pues así mismito no tiene sentido una persona que dice ser cristiano, pero no tiene una relación con Dios, que no ora, que no busca a Dios en oración. No tiene sentido decir somos cristianos, somos discípulos de Cristo, pero no hablamos con Él, amado. No tiene sentido, amado. Y vemos este problema en este tiempo, que muchos dicen que son de Dios, que son cristianos, pero no tienen una intimidad con Dios. No oran y no buscan a Dios. Viven su vida, amado,
como a ellos les parece, amado. Viven el evangelio en su propia opinión, como a ellos les parece, pero no viven el evangelio según la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no oran, porque no leen, no escudriñan la palabra de Dios. ¿Cómo van a poder obedecerla si no la leen? Y para obedecerla hay que leer la palabra de Dios. Santo aleluya. Amado, no tiene sentido ser discípulo de Cristo, pero sin una relación con Cristo, amado. No tiene sentido, amado. Y esto no es ser cristiano a nuestra manera, esto es a la manera de Dios. No solamente buscar a Dios en los templos, hay que buscar a Dios en nuestro hogar, en el secreto, ahí cerrada la puerta, hay que buscar a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Así que esto no es a tu manera, amado. Gloria a Dios, aleluya. Aquí hay que formar una amistad, una verdadera amistad con Dios. Y estas personas que dicen que son de Dios, pero su corazón está lejos de Dios, que están lejos de Dios, no escuchan la voz de Dios, amado. Entonces no oyen la voz de Dios porque no se acercan a Dios en oración y Dios no los conoce, amado. Por eso es que muchos dirán en aquel día: Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios. Y el Señor no los va a conocer. De apartado de mí, hacedores de maldad. Porque estos son los que tienen dones, se mueven en dones. A lo mejor una vez tuvieron una relación con Dios, pero a través del afán dejaron esa relación con Dios, amado. ¿Por qué? Porque aquí hay dos tipos de cristianos. Los que nunca han tenido un encuentro con Dios, de la cristianos de los que estamos hablando, de que su corazón está lejos de Dios, que se congregan, pues muchos de ellos nunca han tenido un encuentro con Dios, nunca han formado esa amistad con Dios, solamente vienen al culto y se gozan del culto y ya. Hay ese tipo de cristianos, pero también están los que una vez tuvieron la relación con Dios, que oraban y buscaban a Dios, que ayunaban, pero que a través del, ¿verdad? Por el afán de la vida, dejaron de orar y de buscar a Dios. Y se convirtieron en cristianos tibios. Se siguen congregando, pero ya perdieron esa amistad con Dios y ya Dios no los conoce, amado. Dios no los conoce por cuanto no tienen una relación ya con Dios, porque dejaron de orar, dejaron de ayunar y dejaron de leer la palabra de Dios. Y por ende dejaron de obedecerla a Dios. Una persona que no ora es un desobediente porque Dios nos manda a orar. Una persona que no ayuna es un desobediente porque Dios dice que sus discípulos ayunarían. Así que si tú eres un verdadero discípulo, usted va a ayunar. Un verdadero discípulo lee la palabra, obedece la palabra. Pero si tú no la lees, ¿cómo la vas a obedecer? Gloria a Dios, aleluya. Buscando a Dios. Buscando a Dios. Buscando a Dios. Y todos esos que siguen yendo a la iglesia pero sin esa relación con Dios, se están engañando ellos mismos, amados. No te engañes más. Acércate a Dios. Acercaos pues a Dios y Él se acercará a ti. Acércate a Dios y Él se acercará a ti. Y estas personas que dejaron de buscar a Dios en oración, que dejaron de comer del pan que descendió del cielo, que es la palabra, dejaron las primeras obras, amado. Abandonando así el primer amor. Pero se siguen congregando. Y por eso yo estoy aquí en esta tarde. Acércate a Dios. Yo estoy aquí en esta tarde para decirte: acércate a Dios. Buscando a Dios. Buscando a Dios con todo tu corazón. Aquí hay que buscar a Dios con todo nuestro corazón, amado. Aquí no solamente decir yo soy cristiano. Aquí hay que levantarse a buscar a Dios en oración. Aquí hay que buscar a Dios con todo nuestro corazón, amado. Y más ahora que estamos en tiempos difíciles y peligrosos, que estamos en los tiempos de la apostasía, que estamos en los tiempos de la tibieza, amado, donde la apostasía y la tibieza, amado, ha inundado, mira, millones de cristianos, amados.
donde a muchos han entrado en apostasía, donde muchos han entrado en la tibieza. Y yo estoy aquí para decirte, no seas parte de la apostasía, no seas parte de la odisea, de la iglesia tibia. No, sé de la iglesia que tiene el fuego de Dios, de la verdadera iglesia de Dios. Y el verdadero cristiano tiene el fuego de Dios. El verdadero cristiano está preparado para cuando suene la trompeta con su lámpara llena de aceite. Y eso se consigue en el secreto de Dios. Así que ser cristiano, seguir la pisada del maestro, implica buscar al maestro, implica hablar con el maestro, implica obedecer su palabra. Oh, gloria a Dios, aleluya. Santo, aleluya. Jesús dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Vuelvo y repito, Jesús dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Gloria a Dios, aleluya. Esto no se trata de ser unos buenos religiosos, sino esto se trata de vivir esta palabra. Esta palabra que trae vida y vida en abundancia. Ya estamos concluyendo. Predicador, ¿qué hago? Me quiero acercar a Dios. Nunca he tenido un encuentro con Dios. O puede que otros digan, predicador, ¿qué hago? Quiero volver a retomar esa relación con Dios. ¿Y qué hago? No sé qué hacer. ¿Qué es lo que vas a hacer, amado, que me escucha? Invócalo. Llámalo. Clámale, y eso lo haces en la oración. Búscalo en oración. Santo, aleluya. Establece un horario de todos los días, tener un encuentro con Dios en oración. Acercaos pues a Dios y Él se acercará a ti. Establece un horario todos los días para buscar a Dios en oración. Eso es lo que tienes que hacer, amado. Que dice la palabra, cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Vuelvo y repito, la palabra dice en Salmo 141, 18, cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Aquí hay que invocar a Dios, amado, con todo nuestro corazón, amado. Ah, predicador, pero ¿qué significa invocar? Invocar es llamar. Invocar es llamar, es dirigirse a alguien, amado, con la intención de pedir ayuda, protección. Invocar es llamar en solicitud de ayuda, de una manera formal. Invocar es llamar, apelar, rogar, implorar, suplicar, solicitar, clamar. Clama a Dios. Y la palabra dice, ¿qué dice la palabra en Jeremías 33:3? Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, amado. Invócalo, llámalo, clámale, búscale en oración día a día, amado. Establece un horario, amado, que esté de acuerdo, amado, a tu realidad. A lo mejor a la hora que yo busque a Dios, usted no puede buscarlo a esa hora. Pues establécete un horario que tú sabes que puedes lograr, amado. Establece cita con Dios. Establece una cita para pasar tiempo con el Espíritu Santo, amado. Hazlo, organízate, se puede. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, amado. ¿Y qué más hago, predicador, además de orar? Pues, además de orar, tienes que obedecer la palabra. Para poder ser llamados amigos de Dios, tenemos que obedecer esta palabra. Por ende, tienes que leer la palabra, tienes que obedecer la palabra. Y cuando yo hablo de la oración, siempre, ¿verdad? Lo he dicho, que cuando yo hablo de oración, ahí yo estoy incluyendo la palabra. Porque, ¿verdad? La oración, ¿verdad? Es una comunicación entre nosotros y Dios. Y una comunicación, ¿verdad? Es de ambos. No solamente yo es hablar, ¿verdad? Orando, hablando, pero para escuchar, cuando tú lees la palabra, tú estás escuchando a Dios. Y como la amistad, la comunicación es entre dos personas, no solamente es presentarme en oración hablando y ya. No, tú también tienes que leer la palabra. Y cuando tú estás leyendo la palabra, tú estás escuchando a Dios. Y ahí fomentas esa amistad. Tú le hablas y lo escuchas cuando abre la palabra y la lees. Tú le hablas en oración, pero cuando lees, estás escuchando a Dios. Así que siempre que yo hablo de oración, ahí yo estoy incluyendo también la lectura de la palabra de Dios. Así que nos acercamos a Dios a través de la oración.
y a través de escuchándolo, a través de su palabra. Esto no significa que Dios no habla, porque yo he escuchado a Dios muchas veces que me habla a mi mente, a mi corazón. Dios lo va a hacer. Si empiezas a formar esa relación con Dios, también vas a escuchar a Dios, dándote instrucciones, dándote temas para mensajes. Dios lo va a hacer, pero también tiene que escucharlo a través de su palabra, que es la instrucción que Dios nos dejó. Así que para ser amigos de Dios tienes que tener esa relación con Dios, pero también tienes que obedecer la palabra de Dios. Amén. ¿Qué dice la palabra? En Juan 14 dice, el que me obedece, y esta se la estoy leyendo en la traducción, este versículo en la traducción lenguaje actual, que dice, en Juan 14, 21, el que me obedece y hace lo que yo mando, demuestra que me ama de verdad. Al que me ama así, mi Padre lo amará y yo también lo amaré y me mostraré a él. Mira qué lindo. Gloria a Dios, aleluya. Pero es el que obedece a Dios, el que obedece su palabra, es el que es verdaderamente amigo de Dios. Así que hay que orar, hay que leer y hay que ayunar, amado. Él dijo, mis discípulos ayunarán. Cuando el esposo sea quitado, mis discípulos ayunarán. Jesús dijo, ¿qué quiso decir? Que cuando Él se fuera para estar a la diestra del Padre, sus discípulos iban a ayunar aquí en la tierra. Así que hay que tener una verdadera amistad con Dios, amado. Y la amistad se alimenta con la comunicación. Amado, y esa relación verdadera con Dios se ve en la acción. Cuando accionas a levantarte a orar, ahí se ve, ¿verdad? Que estás obrando, que estás actuando. Hay una acción. Esa verdadera relación con Dios se ve en la acción. Cuando accionas a levantarte, ahí hay una acción. Cuando accionas a abrir su palabra, a leerla, a meditar en su palabra, ahí hay otra acción. Cuando accionas a presentar un ayuno, ahí hay otra acción, una obra. Cuando accionas a ir a congregarte, hay otra acción. Porque no solamente, también hay cristianos que solamente quieren ni que orar en su casa. No, yo no voy a la iglesia porque yo busco a Dios en mi casa. No. Así como digo que no solamente es congregarse, también digo que no solamente es orar en su casa, porque hay cristianos que dicen, no, yo voy a orar en mi casa. No. Aquí también hay que congregarse, porque Él dijo, ¿qué dice en su palabra? No dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, que también hay una costumbre de dejar de congregarse. No, hay que congregarse, y eso también es obedecer la palabra de Dios. Congregarse en una iglesia. Así que es tiempo de accionar, de tener obra, es tiempo de moverte. Muévete a buscar a Dios, muévete a orar. La fe, amado, la fe viva requiere una acción. La fe viva tiene obras, amado. Porque la fe sin obra es muerte en sí. Gloria a Dios, aleluya. ¿Qué dice la palabra? En Proverbios 8:17. Yo amo los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Buscando a Dios. Buscando a Dios. Santo Dios. Buscando a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con toda nuestra alma. Buscando a Dios.